todos, mi nombre es Maylin y esto es Souvenir Travel de 4. Bienvenido a mi canal, donde vamos a ver un poco de todo como modelado, escultura y mucho más. Bueno, yo acá ya había tenido porcelana antes de trabajar. Los colores que vamos a utilizar son rosa, un dulce de leche, cremita, un marrón oscuro y rojo. Muy bien. Comencemos con el pirotín. El pirotín lo vamos a amasar para que podamos trabajar mejor. Se hace una bolita, ayudando con las palmas, y vamos a darle una forma de una gotita. Nos ayudamos con las palmas de esta manera. La punta la vamos a aplastar así, un poco abajo, y te va a quedar más o menos de esta forma. Con la ayuda del dedo pulgar y con el otro dedo lo vamos a ir pellizcando hacia afuera. Es la forma que está teniendo. Nos apoyamos con la boquita para abajo, la boquita más grande, y con los dedos nos vamos a ayudar para emprolijar y suavizamos la forma del pirotín. ¿Ves? Nos vamos a ayudar con un pinche o una azteca para hacer las rayitas. Cuanto la rayita esté más cerca, quedará más real y más bonita. Recuerden que hay que marcarlo bien para que cuando se seque quede bien marcadito. ¿Ves cómo quedó? Con la ayuda del dedo vamos a estirarlo para afuera los bordecitos, así quedarán más bonitos. Acá ya tenemos un pirotín. Bueno, ahora vamos con la parte de la masa. Con el color dulce de leche lo que vamos a hacer es una bolita que ya tenemos acá, y de ahí lo vamos a aplastar un poquito. Lo ayudamos con las palmas y tiene que ser más grande que el pirotín. ¿Ves? Vamos a aplastar un poquito más. Con el pulgar nos ayuda a empujar hacia arriba un poco, y con los deditos nos ayudamos a dar esta forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es apoyamos acá, voy viendo. Voy a dar una forma dándole como más caricatura. Creo que voy a ayudar mejor así. Marcamos un poquito. Ayudo a sacarle con el dedo un poco para afuera. Voy a hacer otra marquita acá. Y otra por acá. Voy probando. Marcaremos la parte de atrás también. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo la masa al pirotín. Vamos a pasarle plasticola a los bordes. Y buscando el lado más lindo, le vamos a poner la carita. Esto va a ser nuestro frente. Vamos a apretarlo bien para que no se despegue. Y también lo vamos a ir dándole un poco más de forma. Esto porque está fresquito. De última, si está muy blandito, lo pueden dejar ahí descansando para que se airee mejor. ¿Cómo vamos a hacer lo más real posible?
No me voy a ayudar con este cepillo. Este cepillo es para limpiarse las manos. Si no tienen este cepillo, pueden usar un cepillo de diente. Y que no se anima a usar el cepillo de diente, tenemos un pincel duro que va a hacer el mismo efecto. Bueno, vamos a pincharlo bien fuerte. Así se ve como más textura. ¿Ven cómo va quedando? Lo vamos a dar toda la vuelta y también arriba. Muy bien. Lo vamos a marcar un poco más para que se vea más caricatura. Y el pirotín lo vamos a acomodar un poco porque está un poco blandito. Marcándolo mejor. Vamos a emprolijar un poco más. Ya me está gustando, ¿eh? Vamos a sacar el pincel, el cepillo. Para la crema, vamos a agarrar el pirotín. Vamos a usar el color crema, que acá tenía color un poco de blanco, un poquito de amarillo y muy poquito de color marrón. Así le doy ese efecto de color. Se tiene que hacer un choricito. Puede ser también para ayudarnos con una regla. Podemos ayudar. Sí. Esto lo que hace es que lo deja más prolijo. Así le da la forma. Miren cómo queda. ¿Ves? Bien recto. Bueno, vamos afinando un poco la punta. De ahí lo vamos a ir enrollando la crema. Y vamos viendo cómo más o menos le queremos dar la forma. Yo lo voy a enrocar así. Así. Y acá quedaría la punta. Esto estaría sobrando. ¿Ven? Ahora lo vamos a poner en plasticola. Vamos a poner plasticola, lo vamos a poner bien los bordes porque al secarse se va a ir achicando y eso se va a despegar. ¿Ves? Cuando está en la punta iniciando también. Recuerden que esto va a achicar unos milímetros, pero la crema esté más o menos parejo, todo fresco al mismo tiempo en lo posible. Dejemos la puntita a un costado. Para el chocolate hice un color marrón oscuro, imita el chocolate derretido. ¿Cómo lo hice? Y tiré la masa, voy a poner maicena en la mesa para que no se me pegue. Tiro la masa, levanto para que no se me pegue de vuelta. Bueno, lo que quiero es que sea finito, más o menos este grosor. ¿Ven el grosor? Es prácticamente nada. Lo que quiero es buscándole una forma de como una mancha de pintura. El que no se anima a hacerlo con una ayuda de la Azteca, lo puede calcar en un papel, apoyarlo y ahí lo pueden ir marcando. O el que se anime lo va haciendo marcándole como una figura de la mancha, como lo estoy haciendo. También lo puedes hacer cortándole con la tijera, que eso lo voy a hacer para emprolijar más bien a los bordecitos. Mi idea era no hacerlo tan larga la mancha porque es para cubrir nada más el bordecito de la crema. Muy bien, llegamos aquí hasta el final. Levantamos un poco. No quedó prolijo.
No, pero lo podemos ayudarnos con el dedo y de última con la tijera. Así prolijamos bien. Bueno, y ahí lo vamos disuelviendo con la ayuda de los dedos. Así queda más prolijo, más bonito. ¿Ves? Y quedará más... Vamos a cortar acá. Esto está un poco seco, así lo puedo manejar mejor. Pero si está muy fresquito, lo van a ver que lo pueden mover, manipular mejor. Ahora lo que vamos a hacer es pegarle con plasticola a los bordecitos. En la parte de atrás, eso sí, van a tener que pegarle bien con plasticola los bordecitos, porque estos al secarse se va a achicar un poco. Y si no le pusiste bien a los bordes, se va a despegar y eso no se va a ver bonito. Queremos que se vea bonito y prolijo. También lo vamos a poner en el medio. Pusimos toda plasticola. Se lo vamos a pegar arriba de la crema. ¿Ves cómo van quedando? Está imitando que se está derritiendo el chocolate y va cayendo hacia abajo. Con la cereza vamos a hacer una bolita color rojo. Y de esta bolita, con la ayuda de una azteca, la vamos a hacer una raya en el medio, como para darle una forma de un corazoncito gordito. Así le damos una formita, un corazoncito. Lo suavizo un poco los bordecitos. Ahí está, queda el corazoncito. Bueno, ahí lo voy acomodando. Nos podemos ayudar con un bolillo, aplastando un poco. Mi idea es darle un toque más caricatura, por eso lo hice muy grande. Con un pedazo de marrón oscuro, vamos a hacer el cabito. Acá pueden usar una porcelana flexible, así al secarse no se romperá fácilmente. Como lo quiero, más o menos hasta acá, lo cortamos un poco. Hacemos una puntita. Pinchamos, ponemos un poco de plasticola. Ahí queda el cabito. Mira qué bonito. Ahí queda el cabito. Ah, y falta pegar la cereza. Le vamos a poner un poco de plasticola. Muy bien, ahora hay que darle un toque de sombras. Por ejemplo, a la masa. Le vamos a dar a los bordecitos con un tono más oscuro, así le da un efecto de sombra, ¿no? Así resalta más. Y le vamos a dar toda la vuelta. Ahora los bordecitos del pirotín le vamos a dar también una sombra. Bueno, así ha quedado el cupcake. Solamente le barnizaría acá la cereza y un poco el chocolate. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video con otra idea.